Hola y bienvenidos a una serie de videos tutoriales acerca de la programación de microcontroladores PIC32 con Harmony 3. Esta serie de videos es una recopilación de varios cursos y temas que he impartido de manera particular. He decidido subirlos a YouTube para compartirlos. Los objetivos principales de los videotutoriales son básicamente dos. 1. Comprender la arquitectura y sobre todo los periféricos que poseen los microcontroladores PIC32MX y PIC32MZ. 2. Programar firmware para los mencionados microcontroladores con ayuda de la herramienta Harmony 3, pero inicialmente se realizará ejemplos en bare metal, es decir manipulando los registros para configurar a los periféricos internos. En esta serie inicial de videos son tres tipos de microcontroladores que se utilizarán: el PIC32MX de la familia 1XX, el PIC32MX de la familia 5XX, y el PIC32MZ de tipo EF. Esta serie de videos no es un curso para aprender a programar microcontroladores desde cero, ni tampoco para aprender a programar lenguaje C para microcontroladores. Por lo tanto es necesario tener una base de los conocimientos antes mencionados, es decir conocer un poco de microcontroladores y lenguaje C. También es necesario conocer un poco de la herramienta software MPLAB Xibol, en caso que desconozca de dichos temas. Dejo en la descripción enlaces a otros canales de YouTube donde se explican dichas herramientas para que las comprenda mucho mejor antes de continuar con estos tutoriales. En este video se tratarán los siguientes temas: arquitectura del microcontrolador PIC32MX110F016B, que es con el que se va a realizar los primeros ejemplos, el sistema de reloj o clock interno que posee, algo de la circuitería para filtrar el ruido desde y hacia el microcontrolador, y una explicación breve de los bits de configuración también conocidos como fuses. Las características del PIC32MX110F016B son las siguientes. Posee un núcleo MIPS de tipo M4K que puede operar hasta una frecuencia de reloj de 50 MHz. El que se va a utilizar tiene un empaquetado de tipo SPDIF de 26 pines que lo hace ideal para pruebas en placas de tipo protoboard. Posee 16K de memoria de programa, 3K de memoria para bootloader y 4K de memoria RAM. Una característica que poseen esta familia de microcontroladores es el remapeo de periféricos en los terminales o pines. Esto significa que los terminales de un periférico puede conectarse a diferentes terminales o pines externos del microcontrolador, y de esa manera adaptarse a las necesidades de diseño. Obviamente no todos los terminales son remapeables. Por ejemplo, la señal de reloj de un bus SPI o I2C son fijos en los terminales asignados. También posee 5 temporizadores, 2 módulos WART, 2 módulos SPI, 5 interrupciones externas, 3 comparadores analógicos, 2 módulos I2C, un puerto paralelo, 4 canales DMA, un conversor ADC de 10 bits de hasta 10 canales y un módulo CTMU, generalmente usado para mediciones de corriente para sensores de tipo capacitor. La familia a la que pertenece este microcontrolador son de dos tipos. La familia 1XX es diseñado para propósitos de uso general, y la familia 2XX orientado a aplicaciones con comunicación USB. El número de terminales son 28, 36 y 44 como máximo. La memoria de programa es desde 16 hasta 256K, mientras la memoria RAM es desde 4 a 64K, para cualquier modelo de microcontrolador. La memoria dedicada al bootloader es de 3K, y el encapsulado son de tipo SOIC, SSOP, SPDIF y QFN. En las hojas de datos del microcontrolador, se puede ver las características de ambos grupos de esta familia de microcontroladores. Aquí está el grupo 1XX. Mientras que esta otra se muestra el grupo conjunto 2XX. La arquitectura del microcontrolador PIC32 con núcleos MIPS es de tipo von Neumann, es decir que en el mismo mapa de memoria están las memorias de programa, bootloader, registros, RAM, etc. En esta imagen usted puede ver a la derecha el mapa real o físico de la memoria del microcontrolador. La manipulación de dicho mapa de memoria es de tipo virtual, como se indica a la izquierda, donde la memoria es dividida en dos regiones denominadas CASIG 0 y CASIG 1. La operación de la memoria es útil cuando se utiliza un sistema operativo, ya que el espacio reservado para dicho sistema, que se denomina kernel, está protegido de la región que se dedica para el usuario. La región de usuario es para que utilice sus propias variables y constantes, es decir el usuario no podría alterar el kernel del sistema operativo de ninguna manera. Esta es una peculiaridad del núcleo MIPS, pero en sistemas embebidos generalmente no se utiliza esta característica, ni siquiera en sistemas en tiempo real o RTOs. Se prefiere sacrificar la seguridad por velocidad del sistema. El compilador es quien decide dónde es la mejor opción para crear el código. Obviamente hay casos que se necesita conocer dónde está nuestro código, por ejemplo cuando se desea crear un bootloader, pero eso se analizará en videos posteriores.
La virtualización también permite aprovechar dos características. La primera es que la región CASIC 0 puede ser almacenada en memoria caché. La memoria caché es un artilugio de software o hardware que guarda la dirección y el dato leído, de tal manera que si el CPU vuelve a solicitar el dato o instrucción de una dirección del mapa de memoria, la caché lo devuelve de manera inmediata, disminuyendo el tiempo que se necesita para consultar un dato en el mapa de memoria. La caché se puede habilitar si así lo desea el programador del firmware. Si está habilitada, también puede utilizar otra característica denominada prefetch o búsqueda previa. El prefetch almacena los datos de las 4 direcciones siguientes cuando se consulta el dato de una dirección, de tal manera que si el CPU necesita los siguientes datos, el prefetch los entregará de manera inmediata, y de nuevo optimizando el tiempo o desempeño del sistema. En este diagrama de bloques se puede apreciar cómo está constituido internamente el microcontrolador. Aquí tenemos al núcleo MIPS, que puede acceder directamente a través del bus denominado Matrix al módulo USB, al DMA, al depurador integrado ICD y a la memoria RAM. Los periféricos como el CTMU, los temporizadores, etc. poseen su propio bus de datos. El CPU accede a este bus mediante un puente. De igual manera los puertos poseen su propio bus de datos. Cada uno de estos buses pueden funcionar a diferentes velocidades de reloj. En la parte superior izquierda se puede apreciar el sistema de reloj o clock para el CPU y los periféricos, mientras que a la derecha está el sistema de energización y reinicio del sistema. En este diagrama se puede apreciar el sistema de reloj que posee el microcontrolador. Existen dos opciones de oscilador externo, el principal y el secundario. La señal del oscilador principal puede ingresar directamente, o su frecuencia magnificada. También la señal del oscilador principal puede usarse para generar 48 MHz para el módulo USB, para aquellos microcontroladores que posean ese tipo de comunicación. El oscilador secundario es solamente para cristales u osciladores de 32.768 kHz. Esta señal de reloj secundaria pasa directamente al sistema, y puede ser fuente de reloj para el temporizador 1, y el RTCC o reloj en tiempo real. También existen dos osciladores internos de tipo RC. El primero, denominado rápido o fast, de una frecuencia aproximada de 8 MHz, puede ingresar directamente al sistema, dividirse para 16 o mediante un post escalamiento dividirse para diferentes valores. Nótese que, también dividido para 2, puede ser fuente de reloj para el conversor ADC. Este oscilador interno también puede llegar al módulo USB, pero al no existir un multiplicador de frecuencia intermedio, no podría ser útil para que dicho módulo funcione, ya que se necesita 48 MHz. La razón que llega hasta ahí es que cuando se utiliza sistemas con batería, y el microcontrolador entra en bajo consumo de energía, el oscilador interno permite al módulo USB detectar cualquier actividad como la conexión de un cable o latiguillo USB, y por lo tanto permite salir del modo de suspensión a dicho módulo. El segundo oscilador interno es de bajo consumo LPRC, genera una frecuencia aproximada de 31.25 kHz, y puede ir directo al sistema, y también es fuente de reloj para el perro guardián. Nótese que también se puede generar una señal de reloj para dispositivos externos de diferentes señales de reloj internas del microcontrolador. También existe un monitor de reloj que detecta cualquier falla de los clocks del sistema, que son dos, uno para el CPU, y periféricos selectos y otro para los periféricos comunes. En esta imagen se puede apreciar los capacitores necesarios para contrarrestar perturbaciones eléctricas de muchas fuentes hacia el microcontrolador. De igual manera, el microcontrolador puede ser una fuente de ruido hacia otros componentes y los capacitores de desacoplamiento son necesarios. El valor que comúnmente se utiliza es de 0.1 microfaradios, y debe conectarse lo más cerca posible a sus terminales de energización, inclusive a los terminales AVDD y AVGG que son para el conversor ADC, aunque no se lo utilice. El CPU posee internamente un regulador de 1.8 voltios, pero necesita un capacitor cuya resistencia eléctrica interna sea menor de 3 ohmios. Este capacitor debe conectarse al terminal VCAP. Usted puede medir el voltaje en este terminal para verificar que el regulador interno funciona correctamente. Nótese que AVDD se conecta directamente a VDD si no se utiliza el conversor ADC, caso contrario debe utilizarse una impedancia. Microchip recomienda una inductancia, pero también es útil una resistencia de 10 ohmios, y un capacitor de 10 microfaradios en paralelo con el capacitor de 0.1 microfaradios. Igualmente, este capacitor debe ser de bajo SR. El terminal USB 3 voltios 3 debe conectarse a VDD si no se utiliza el módulo USB, caso contrario, este terminal debe conectarse a los 5 voltios del bus USB, y le permite detectar al microcontrolador cuando se ha realizado la conexión a dicho modo de comunicación serial.
El circuito para el terminal de reinicio denominado Master Clear necesita una resistencia de pull-up de un valor de 10K con un capacitor de 0.1 microfaradios para generar un correcto retardo. Cuando se energiza el sistema, la resistencia de 1K permite aislar al terminal del programador que controla el reinicio del CPU del microcontrolador. Algo muy importante que se debe considerar sobre todo cuando se desea crear un producto comercial es la inmunidad a interferencias electromagnéticas en un sistema eléctrico o EMI. Este tipo de ruido eléctrico puede afectar al microcontrolador de tal manera que puede producir el reinicio del CPU. Utilizar fuentes de voltaje y conmutación, también llamadas switch, puede empeorar el problema. La ventaja de dichas fuentes es que su tamaño es mucho menor que una fuente de voltaje clásica. Si es necesario utilizarlas, se recomienda utilizar un regulador LDO que proporcione el voltaje necesario para el microcontrolador. Por ejemplo, la fuente de conmutación podía entregar 5 voltios de corriente continua, y luego se utilizaría un regulador LDO para reducir el voltaje a 3.3 voltios. Luego de dicho regulador se recomienda utilizar filtros de tipo T, con bobinas y capacitores de 0.01 microfaradios. Las bobinas deben tener una impedancia de al menos 300 ohmios a 100 MHz. Una resistencia de corriente continua de máximo 0.15 ohmios, y soportar una corriente continua de al menos 600 mA. Los bits de configuración están alojados en 5 registros principales, denominados configuración de dispositivo del CFG, desde el 0 al 3, y el registro de control de configuración o CFG con. La primera palabra de configuración es de CFG 0. La cual contiene varios bits de configuración. El bit de código de protección, CP, cuando está en un lógico protege la memoria de programa que pueda ser leída desde un dispositivo externo como un programador de microcontroladores. El bit BWP permite también proteger de lectura externa la región dedicada para el bootloader. Los 9 bits denominados PWP permiten configurar el tamaño que deseamos que no se pueda escribir en la memoria de programa. Esto es útil, ya que en muchas ocasiones se puede utilizar la misma memoria de programa para almacenar información del usuario, similar a una memoria de datos EEPROM. De esa manera solo estará protegida la región que contiene el código del programa. Con los 2 bits IC se selecciona con qué canal del bus IC deseamos depurar el código. Generalmente también son los mismos terminales que se van a utilizar para programar al dispositivo. El bit JTAG permite habilitar el puerto JTAG en caso que deseemos utilizar un programador y depurador de ese tipo. El bit debug permite habilitar la depuración tras bambalinas o background. Esto es un pequeño programa que funciona en la región del bootloader, y usa las líneas de reloj y datos del bus IFD para enviar información de las diferentes variables y registros del microcontrolador. No deben ser habilitadas manualmente, es el MPLABX quien las habilita cuando se desea depurar el código. La siguiente palabra de configuración es del CFG1, con el bit FWDTN. Permite habilitar al perro guardián cuando está en uno lógico, y no puede ser deshabilitado por código del programador de firmware, mientras que, si está en 0 lógico, puede por código ser habilitado. El bit Windows permite que el perro guardián trabaje en modo de ventana. En este modo de operación permite evitar falsos errores de código. Por ejemplo, supongamos que el código está en un bucle infinito realizando un proceso o esperando la respuesta de un evento externo, por ejemplo, la respuesta de un periférico externo en comunicación serial. Lo más lógico es colocar dentro de ese bucle infinito la instrucción que reinicia al perro guardián para evitar un reinicio del CPU del microcontrolador. Pero ¿qué pasa si nunca puede salir del bucle? Al limpiar constantemente al perro guardián se está evitando que reinicie al CPU. La solución con la ventana es que se debe reiniciar al perro guardián dentro de un tiempo establecido. De lo contrario sería una anomalía, y por lo cual debe ser reiniciado el MCU. Los bits FWDT-WinZ permiten seleccionar un rango en porcentaje del periodo del perro guardián para la ventana antes mencionada. Los bits WDTPS permiten seleccionar un post-escalamiento para el temporizador del perro guardián. El valor del periodo del temporizador se puede calcular con la siguiente ecuación. Por ejemplo, para un valor de 2048 el temporizador del perro guardián se desbordaría en 2.048 segundos. Los bits FCKSM controlan la conmutación y el monitor de reloj del sistema. Con la opción 1X, tanto la conmutación y el monitor de reloj están deshabilitados. Con la opción 01, la conmutación de reloj está habilitada, pero el monitor no lo está. Y la última opción 00, permite la conmutación y habilita el monitor. Y si existiera una falla del reloj principal externo, puede conmutar al reloj interno. Los bits FPVDIV permiten seleccionar varios valores para dividir la señal sysclock y obtener el reloj para los periféricos. El bit OSC o FNC permite activar la salida física de un reloj interno como se mencionó cuando se habló del oscilador interno del microcontrolador.
Los bits POS-FEMOD permiten seleccionar el tipo de oscilador principal. HS y XT se refieren a cristales u osciladores externos. XT es para cristales en el rango de 4 a 10 MHz, y HS para cristales desde 10 a 25 MHz. El bit ISO controla el arranque e inicio del reloj del sistema con dos velocidades. Cuando se energiza el sistema, el cristal u oscilador necesita un tiempo para estabilizarse. Cuando el bit está en un lógico, el CPU utiliza inicialmente el oscilador interno y luego conmuta al oscilador principal. En caso que no se utilice esta característica, es recomendable usar el temporizador de reinicio por energía o Power on Reset que se explicará más adelante. El bit FSOSCAN permite habilitar al oscilador secundario, y finalmente los bits FNOS permiten configurar varias opciones de los osciladores. Esto se verá con mayor detalle en los ejemplos de los vídeos posteriores. La palabra de configuración de CFG2 contiene varios conjuntos de bits que permite amplificar o reducir la frecuencia de varias fuentes de reloj. Estos registros será mucho más claro de entender con los ejemplos que seguirán en siguientes videos. En la palabra de configuración de CFG3 existe el bit FV Bus-on IO, que permite que el módulo USB para el grupo de microcontroladores 2XX puedan activar y usar el terminal USB ON. Esto es cuando funciona en modo anfitrión o host USB, y con un bus OTG mediante este pin se puede activar a un regulador de voltaje externo para proporcionar energía a un dispositivo que se conecta al mencionado bus de comunicación. El bit FUSB-ID, para los dispositivos que poseen el módulo USB, permite leer el terminal ID a dicho módulo. En modo OTG, el microcontrolador puede ser anfitrión o dispositivo, y mediante dicho terminal se informa al MCU en cuál modo va a trabajar. Con el bit L1-Way, cuando está en uno lógico, los terminales para los periféricos que pueden ser remapeados, pueden hacerlo una vez. Es decir, cuando se realiza la primera configuración en el código, de esta manera se evita que se altere la configuración por algún tipo de error, evitando algún mal funcionamiento o daño en el microcontrolador. Con el bit PM1-Way, es similar al bit anterior, pero controla la configuración de los módulos periféricos. Ambos bits se comprenderán mejor cuando se realicen los ejemplos en videos posteriores. Los bits User ID permiten guardar un número cualquiera de 16 bits. Este número generalmente puede ser un ID que el programador desea asignar a su producto, y solamente se puede leer con un programador externo. En la palabra de configuración CFG-CON, posee los bits IO-Lock y PM-DOLOCK que permite o bloquea la configuración de los terminales y los periféricos para su remapeo. Nuevamente, con un ejemplo en otro video, se podrá entender de mejor manera. Con el bit JTAGen, en uno lógico se habilita la utilización de este tipo de depurador, y con el bit DOEN, se permite el uso del terminal TDO con un depurador JTAG. Hasta aquí llega esta pequeña introducción con el microcontrolador que se va a utilizar en los primeros tutoriales. Muchas gracias por ver el video, y en el siguiente se realizará un ejemplo práctico para familiarizarse con las herramientas necesarias.